Hola, ¿qué tal, amados? Bienvenidos a nuestra conferencia en esta noche. Hoy vamos a tocar el tema Los cristales del reino en la parte número 4. Y esta parte está en Daniel capítulo 2, el versículo 44. En Daniel 2:44 de estos reyes que vimos en la anterior conferencia, que fueron los reyes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Ciro y Darío de Media y de Persia, Alejandro Magno de Grecia y Nerón y el Imperio Romano. Dice Daniel 2:44 que Dios levantaría al reino indestructible, cuyo señorío iría de generación en generación, como lo apoya Daniel 4:3. La pregunta es, si un reino es un rey, ¿cuál es el rey indestructible y por qué? El profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor en Daniel 2:45, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y Dios, después de estos reyes y reinos de esta visión dada a un rey pagano como Nabucodonosor, levantaría un reino que no sería jamás destruido, ni sería el reino dejado a ningún otro reino que viniera a conquistarlo. Dice que este reino desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero el reino suyo permanecerá para siempre. Estudiamos que la piedra, estudiamos que la piedra que bajó del cielo fue Cristo como rey, y en Mateo 6:10 dijo, venga tu reino. Entonces, cuando unimos a Daniel 2:44 con Mateo 6:10, tenemos en Daniel el rey y en Mateo 6:10 el reino. Cuando Cristo vino, trajo consigo el reino de Dios. O sea que Cristo no bajó solo. Él tuvo que traer el reino, porque de otra manera, como rey, ¿qué reino iba a representar o qué reino iba a presentarle a la casa de Israel? Entonces, no existe reino separado del rey. Dijimos que en la visión de la piedra bajamos también nosotros los elegidos del reino, porque Apocalipsis 5:10 dice que el Cordero, que Cristo nos hizo reyes. O sea que usted y yo no somos un rey sin reino. Usted y yo, como reyes de Apocalipsis 5:10, usted y yo tenemos un reino. Y lo que uno tiene no lo espera en el futuro, lo tiene en el presente, aquí y ahora. Por eso es que el reino es un eterno presente. No tenemos que estar en la expectativa, Señor, que venga tu reino, Señor, que baje tu reino, Señor, esperamos en el 3050 que venga tu reino. Y no, cuando usted tiene al reino, ya no está en esperanza. Cuando usted tiene el reino, ya no está en expectativa, porque usted tiene al reino como un fundamento ya establecido en su espíritu. Entonces, somos reyes que no estamos esperando en el futuro el descenso del rey, porque el reino está en ti. Fíjense que la piedra derribó a la estatua, la piedra derribó a la estatua cuando David lanzó la piedra de la honda. Dice claramente la palabra de Dios que el reino bajó. Permíteme un segundito. Ok, ahora sí. Bueno, muy bien, que otros amados están entrando. Muy bien. Entonces reitero, la piedra derribó a la estatua cuando David lanzó la piedra de la honda contra Goliat y lo derribó y levantó su cabeza como trofeo de victoria. Fíjense entonces que la metáfora de la piedra es la metáfora de la victoria. Cuando la piedra bajó del cielo en Daniel capítulo 2, en la visión del rey Nabucodonosor, la piedra vino sobre el hierro y el barro cocido, que era el imperio romano, y
fue profetizada la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cayó en toda su gloria en el siglo IV, en el año 476, que fue depuesto, que fue reemplazado por el reino otomano árabe. Y allí en el 476, el imperio de romano completamente desapareció hasta el día de hoy y se cumplió la profecía de Daniel. Ahora bien, dije entonces que la piedra como metáfora, recuerde que la metáfora es una comparación, siempre será una comparación, una metáfora. Entonces la metáfora de la piedra es la piedra de la victoria, por eso es que David con una piedra en la onda, ¿sí?, lanzó la piedra de la victoria y derribó al gigante Goliat. Bueno, entonces Goliat fue la estatua viva de los filisteos. Estatua viene de estatura. Y estatua en hebreo es pesel. Y está asociada una estatua con idolatría. Y dice la palabra, no te harás pesel, no te harás estatua, no te harás imagen delante de mí, dice Dios. Todas las pesel o imágenes o estatuas deben ser derribadas. Antes de conocer reino, a ti y a mí nos metieron realmente en pesel, nos metieron en estatuas, en imágenes, nos levantaron un sistema, nos metieron ahí, y por eso es que en Cristo todas las pesel, todas las imágenes, todas las estatuas tienen que caer. Y cuando antes de conocer a Cristo, a ti te metieron en una iglesia con religión, iglesia evangélica con religión protestante. El catolicismo, el protestantismo y el pentecostalismo con las pesel o las estatuas vivas de un sistema religioso, no de Cristo, sino de cristianismo, y cristianismo no es Cristo. Del cielo, entonces no bajó un cristianismo, bajó Cristo. El cristianismo no tiene nada que ver con Cristo. Es por eso que en el primer siglo no existió ni iglesismo ni cristianismo. Existió el reino glorioso de Dios. Entonces, muchas cosas del cristianismo, recuerden que el cristianismo lo fundó la Iglesia Católica y lo fundó la Iglesia Protestante con Martín Lutero, y de ahí se derivaron del siglo XVI con la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Zwingli, Savonarola, Mackintosh y todos estos reformadores construyeron su propia iglesia, y de ahí copiaron muchos pastores para fundar sus propias iglesias, como hasta el día de hoy, que eso es lo que se llama el sistema del iglesismo, que no es reino. Un pastor fundando su propia iglesia no es reino. ¿Por qué? Porque el pastor cree que al fundar su iglesia, ¿sí?, él es dueño de la iglesia, y al ser dueño de la iglesia, saca al que quiere, mete al que quiere, usa al que quiere, levanta al líder que quiere, pero eso no es lo que quiere Dios. Por eso es que es muy difícil que un pastor venga al reino en esta revelación, porque tiene que dejar el iglesismo. Yo dejé el iglesismo, amados. Hace muchos años lo dejé y decidí predicar reino. Es por eso que si en una ciudad hay 20 hermanos de reino, hay 200 hermanos de reino, hay 2000 hermanos de reino, no son 2000 miembros de una iglesia, son 2000 miembros del único reino, el reino del cielo o el reino de Dios. Entonces, Cristo no es cristianismo. Cristo no puede ser organizado. El cristianismo no existió en el primer siglo. Romanos 1:6 dice que somos llamados a ser de Jesucristo y no somos llamados a pertenecer a un sistema del cristianismo. Los judíos que se opusieron a Cristo tildaron con menosprecio y burla y sarcasmo a sus discípulos en el primer siglo. Les decían esos cristianos. Entonces, la palabra cristiano no es una revelación del Espíritu Santo. La palabra cristiano no es un título para
los de Cristo. Ese fue un título que se inventaron los judíos para menospreciar a aquellos judíos y gentiles que salieron de la religión del judaísmo y vinieron a la fe en Cristo. Le aplicaron el epíteto cristiano en Hechos 11:26 y en Primera de Pedro 4:16, donde el apóstol le dice a los expatriados que no se avergüencen de ser llamados cristianos, que no se avergüencen de que los judíos los persigan y se burlen con el título esos cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es Cristo. Cristo es totalmente fuera del cristianismo. Entonces, las 4 Pesel, recuerde que en hebreo Pesel es estatua, las 4 estatuas más vivas de la religión son el judaísmo, el catolicismo, el islamismo y el protestantismo. Estatuas o Pesel levantadas sobre la tierra para gobernar en el campo religioso y aún político. Entonces, el reino nada tiene que ver con religión. Somos reino sin religión alguna. Somos reino sin iglesismo alguno. Simplemente reino y nada más. Ahora, hagamos la pregunta. ¿Por qué el reino? ¿Por qué el reino? Porque Daniel, en Daniel 2:44, estamos en Daniel 2:44, cristalizando el versículo. Recuerde que cristalizar es concretar. Entonces, estamos puliendo el cristal del versículo. Daniel habló de un reino indestructible. Entonces, estamos en un reino indestructible. Y eso significa algo importante. La palabra indestructible es del hebreo ad y significa que no puede ser doblado, roto, quebrado o quebrantado ni destruido. Eso significa indestructible. Esto nos revela la verdadera naturaleza del rey y del reino y de nosotros los reyes. Por eso, al ser reina del reino, rey del reino, tú en el espíritu eres indestructible. Por eso es que el reino, Dios lo colocó en el área, en el plano, en la dimensión indestructible que es tu espíritu. Entonces, convengamos, ni tu espíritu va a ser indestructible, porque es divino, ni el reino es indestructible en ti. Por eso el día que nosotros muramos, el alma va a morir con el cuerpo, pero no va al cementerio lo indestructible que es el espíritu, ni tampoco llevamos a enterrar el reino, porque repito, ni tu espíritu ni el reino son destructibles, son indestructibles. ¿Por qué? Porque la palabra indestructible pertenece a la dimensión de la naturaleza divina. Fíjense bien que en Juan 18:33 al 38, Pilato quiso descubrir la naturaleza del rey y del reino. Y entonces vino a Yeshua o a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense bien lo que les voy a compartir esta noche, amados. La respuesta de Yeshua o de Jesús fue no. Yo no soy el rey de los judíos. Porque si el Señor hubiese afirmado ser el rey de los judíos, entonces no hubiese sido el rey de los gentiles, porque hubiese sido el rey particular del judaísmo. Y no, Cristo no vino a ser el rey de los judíos ni el rey de los gentiles, porque Él es el rey de reyes y el señor de señores. Los judíos del primer siglo, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban de Cristo? Buscaban un rey al estilo imperial del rey David, a ese estilo. Eso es lo que se llama en el hebreo el Ben David. Ben, B-E-N, en hebreo es hijo. Por eso es que cuando Cristo entra en una manera victoriosa a la ciudad de Jerusalén, salen los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, sale el pueblo diciendo, Hosana, bendito el que entra,
y el que viene en el nombre del Señor, y lo llaman Ben David. ¿Sí? Y por eso es que el ciego Bartimeo, cuando está sentado en la piedra, que era un ciego, oye que viene subiendo en el camino Yeshua, y entonces se reincorpora, se levanta, y el ciego dice: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo llama Ben David. ¿Por qué? Porque el ciego, que era judío, tenía la mentalidad que estaba subiendo un comandante, un hombre imperial, porque pronunciar hijo de David en el primer siglo era tener la idea de que Cristo era un guerrero. Pero no, la sorpresa fue que el ciego Bartimeo vio la gloria de Dios y vio que Cristo le abrió los ojos para que sus ojos vieran al Mesías, lo vieran al Salvador de su vida. Entonces, los judíos esperaban un rey como David, montado en un corcel blanco y con un poderoso ejército atrás, cuando la realidad es que Jesús andaba con 12 discípulos que no sé si andaban en burros, si tenían 12 burros o 12 automóviles, pero la verdad es que eran 12 hombres muy sencillos. No tenía Jesús un ejército. Porque recuerden que cuando aquel soldado vino a atrapar, a llevar a prisión a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. ¿Por qué Pedro guardaba una espada? Porque él tenía el concepto errado de que él tenía que defender como escolta, como mano derecha a Jesús, porque Pedro pensaba que Jesús era el Hamashiach o el Mesías guerrero físico que venía a subyugar al imperio romano y llevar al poder al pueblo judío. Pero no fue así. Jesús sanó, al soldado le puso la oreja y le dijo a Pedro: guarda la espada, porque tú eres mi discípulo. Yo no te elegí para ser soldado. Por eso es que el reino de Dios, oído y atención, en el reino nosotros no somos soldados para hacer guerra espiritual. La guerra espiritual no existe en el reino. En el reino existe el triunfo de Cristo. ¿Por qué? Porque Efesios 4, del 8 al 12, claramente dice que cuando Cristo bajó a las profundidades de la tierra, que se llama el Hades, sacó de allí la cautividad y la subió por el cielo y llenó de victoria todo el cielo y se llevó cautiva la cautividad. Por lo tanto, la expresión cautiva, la cautividad es que se llevó los 7 aspectos negativos que cautivaban el hombre y que fueron el pecado, la muerte, el diablo, la maldición de la ley, el juicio, la condenación y número 7, las tinieblas. Eso se llama el paquete de la cautividad. Todo eso se lo llevó. Cristo lo venció y en la resurrección se levantó el triunfo de Cristo. Por eso es que en el reino predicamos el triunfo de Cristo. Aquí nosotros no estamos sacándole ningún susodicho diablo a un hermano. Pase el altar, hermano, le voy a echar aceite, le voy a poner la mano en la cabeza, le voy a sacudir al diablo. No, hermano, no. Si usted se pone a hacer esto, no ha entendido el reino. El reino es de mujeres que reinan, no que la reina el diablo y vive encima. El diablo cósmico no existe. El diablo es el hombre haciendo lo malo. Por eso escribí, y está en venta para que usted lo adquiera, escribí el libro La muerte del diablo cósmico. Usted, cuando estudie ese libro, se le van a abrir los ojos del entendimiento, porque es una exposición profunda que demuestra que algo cósmico nunca ha existido. El mal lo levantó a Adán, el pecado lo levantó a Adán.
Por lo tanto, el mal y el pecado lo fabricó el hombre desde el libre albedrío al rebelarse a la voluntad de Dios. Ese es el diablo de la Biblia. Y ahí en ese libro yo explico quién fue el diablo que enfrentó a Job. ¿Quién fue el diablo que enfrentó a Jesús en el desierto? Adquiéralo, amado, porque yo quiero que usted entienda que nosotros aquí en el reino no hacemos exorcismo, no hacemos liberación. Los problemas, mire, las reacciones y alborotos que hace la gente en los cultos, en las plataformas, son problemas almáticos. Le están ministrando al alma que ellos interpretan que es un niño. ¿Sí? Y por eso dicen demonio de vanidad, demonio de orgullo. No, esas son obras de la carne, mi hermano. Bueno, ahora continuemos. Entonces, todos ellos que honraban a Israel querían encontrar en Jesús un guerrero que los pusiera por encima del imperio romano. Lo que los judíos no leyeron es que el imperio del hierro y del barro cocido ya estaba profetizado en Daniel 2. Era necesario que Roma tuviera la supremacía sobre Israel en el primer siglo. Cristo no vino, oído a lo que voy a compartir, Cristo no vino a subyugar a la política de los romanos. Cristo no va a venir por segunda vez a subyugar a Alemania, Rusia, China, Francia, a Estados Unidos y a Canadá. Cristo no tiene nada que ver con la política. Cristo no vino a hacer política. Cristo no vino a hacer guerra física. Por eso es que cuando usted estudia la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, ahí no hay una armadura física. La armadura ahí la tomó, Pablo creó la metáfora de la armadura de Dios porque es espiritual. Y dice, pónganse en el casco de la salvación. Levanten el escudo de la fe. Levanten la espada del Espíritu. Cubran su pecho con justicia. Coloquen el Evangelio sobre sus pies y caminen con él y predíquenlo. Entonces son elementos espirituales. Por eso en el reino no hay soldados. Soldado es para pelear. Te reprendo, diablo, y peleo con el diablo. Y el diablo, y por eso en el iglesismo le salpican la sangre de Cristo y le tiran 1000 veces el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, y el diablo no se va. Y si creen que se va, el miércoles entra el domingo, porque el domingo otra vez lo reprenden. Eso no es reino, señoras y señores. Permítame ser directo y al grano porque yo predico verdades con limón. Por lo tanto, eso es iglesismo. No han despertado, no han entendido. Reitero, en el reino predicamos el triunfo de Cristo. Fíjense bien que la palabra del Señor, el apóstol Pablo dijo algo muy cierto que no se practica en el iglesismo. Él dijo, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, y se supone que en todos los cultos del iglesismo, se cree que está el Espíritu del Señor. Pero ¿qué les dice Pablo a los iglesistas? Les dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí en ese culto hay libertad. Pero ¿qué es lo que hay en el culto? Desorden. La hermana Fabiola se cayó, Lucrecia se alborotó, Pedrito se distorsionó y eso es una burundanga. Y eso es realmente un desorden. No, hermano. En el reino hay orden y hay decencia. Por eso los problemas del ser humano son del alma. Por eso le ministran ese el alma, como dije ahora, donde creen que es un demonio. No, amados. Entonces,
era necesario que Roma tuviera la supremacía sobre Israel, y por eso digo que Cristo no vino a subyugar a la política de los romanos, él vino a los suyos a subyugar el pecado que a toda la casa de Israel los dominaba en el primer siglo. Cristo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo era la piedra del cielo. Cristo no era la piedra judía. De Sión vendría el libertador de pecados. Algo que no es de este mundo es eterno. El reino no es de aquí, no es político, no es de nadie. El reino es de Dios. En Lucas 17, del 20 al 23, los fariseos preguntaron: ¿cuándo había de venir el reino? Y el Señor les dice: el reino no vendrá con advertencia. Es decir, no tiene una manifestación de trompeta, le dice el Señor. Y nadie podría localizar el reino en un helo aquí o un helo allí. O está en Roma o está en Jerusalén. No, el reino no se puede localizar fisiogeográficamente. El reino está entre vosotros, le dijo Jesús a los fariseos. Pero oído, una cosa es entre y otra cosa es en. El reino para ti no está entre. En esta noche el reino no está entre nosotros, el reino está en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros recibimos por fe a Cristo, por decisión, por convicción, el reino también entra. A quien le entra Cristo, le entra el reino igualmente y de una vez. Entonces, Cristo Rey estaba entre ellos, pero cada uno de los fariseos necesitaba que estuviera en ellos. El reino no es terrenal, amados, no tiene soldados físicos. Jerusalén no es la ciudad del reino. El reino no es de ojo, es de espíritu. Es un reino de realidad netamente espiritual. Las operaciones del reino son adentro en el espíritu, educando al alma. El reino es arriba porque es de los cielos, es adentro porque está en el espíritu y es afuera porque hay que predicarlo. Es un reino operativo de principio, de leyes espirituales de justicia, de amor y de paz. ¿Por qué esperas del futuro algo que ya tienes en tu presente? El reino no es una esperanza, no es una expectativa. El venga tu reino de Mateo 6:10 ya se cumplió en Cristo y ya vino y lo encuentras en tu espíritu. Entonces tenemos dos cosas de carácter indestructible: a Cristo, el indestructible Rey, y al reino, el gobierno indestructible de Dios. ¿Por qué? Porque el reino bajó del cielo y Cristo subió de la tierra en resurrección. Estar en el cielo es estar en resurrección. ¿Y cuál es la naturaleza del cielo? Es Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de la resurrección? Es inmortal. Tenemos a un Cristo inmortal y a un reino que nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque es netamente indestructible. Un reino poderoso, un reino glorioso. Por eso es que al tener al Cristo del Rey, el reino está en nosotros y por eso Él nos enseña a reinar en vida, en plenitud y en libertad.